Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Y queremos empezar con un tema que es una carga, una deuda en el país, porque no se ha podido arreglar y que permite su permanencia, la jubilación patronal, artículo 216 del Código Laboral, la jubilación patronal. De esto se ha hecho muchas sugerencias, penosamente no se ha llegado a eliminar y crear un fondo como se ha sugerido. Lastimosamente en el país sigue igual. Y por ello, las empresas, llega a los 19 años, 11 meses, simplemente se despide para no tener la carga de ir a la jubilación patronal partiendo de la reserva matemática que tienen que hacer las empresas en el país. Luego de la bienvenida al doctor Carlos Eduardo Barrionuevo, abogado laboralista, y el doctor Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UID, quiero dar paso al análisis partiendo de dos artículos que Arturo Moscoso nos ha ilustrado la semana anterior y este domingo, de cómo eliminar la jubilación patronal, y él tiene razones para plantear esto. Doctor Arturo Moscoso, ¿cómo eliminar la jubilación patronal en el país? Buen día. Buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. Un saludo a Carlos y a la audiencia. Bueno, el proceso de eliminación de esta institución evidentemente no sería fácil. Hay una interpretación que, claro, tiene su peso jurídico, que es el de los derechos adquiridos, la idea de que los derechos de los trabajadores son irrenunciables, de que eliminar la jubilación patronal sería una regresión de derechos, de estos derechos ya adquiridos, y que por ende pues es intocable, ¿no? Sin embargo, yo creo que si analizamos técnicamente esta institución, encontramos que más bien, en lugar de ser un beneficio, es un perjuicio para los trabajadores. Un perjuicio en el sentido de que son muy pocos los que llegan a disfrutar de este supuesto beneficio, ¿no? De acuerdo a datos que ha revelado el Ministerio del Trabajo, apenas entre el 2 y el 4% de los trabajadores llegan a ser acreedores de la jubilación patronal. ¿Qué pasa con el resto? El resto, pues, queda fuera de sus trabajos antes de que pudieran ser beneficiarios de la jubilación patronal. Esto es antes de que se cumplan 20 años, ¿no? Porque a partir de los 20 años ya se tiene una jubilación patronal proporcional, y a partir de los 25 se tiene ya una jubilación patronal completa, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en la práctica? Pues que las empresas, los empleadores, porque aquí no solo estamos hablando de empresas, esto es una confusión que siempre se la utiliza un poco para argumentar en contra de la eliminación de la jubilación patronal, que son los grandes empresarios los que quieren favorecerse de esto, sino que cualquier empleador tiene que pagar la jubilación patronal. Cualquier empleador que no necesariamente tiene empleados que están abocados a una actividad productiva, ¿no? Sino que pueden ser una empleada doméstica, un chofer, yo qué sé, ¿no? Y que pues justamente también están estos empleadores obligados a pagar. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la práctica? Que los contratos son terminados antes de que se cumpla ese plazo, en justamente una edad que va entre los 45 y 55 años, en que es mucho más difícil reinsertarse en el mundo laboral. Entonces, lo que se presenta como un derecho es en realidad un perjuicio. Ahora, ¿cómo eliminarla? No se ha llegado a conclusiones claras. El Ministerio del Trabajo ha abierto algunas mesas de trabajo, perdón la redundancia, para hablar sobre este tema. Ha presentado algunas propuestas. Hay otros sectores también que han presentado sus propias propuestas. Lamentablemente también hay sectores que simplemente se niegan a rajatabla a hablar sobre el tema y hablar de una eliminación o una
una reforma por este tema de que son derechos adquiridos. Lamentablemente, sectores sindicalistas, por ejemplo, que se han quedado un poco anquilosados en el tiempo, pero es un tema complejo, ¿no? Desde mi perspectiva, es un supuesto beneficio que debería eliminarse del todo, ¿no? Y que más bien lo que debería hacerse es fortalecer la jubilación de la seguridad social, que justamente así nace la jubilación patronal, ¿no? Como sustituto de la jubilación de la seguridad social, mientras ésta se instituye en el Ecuador. Lamentablemente, gracias a estos manejos de demagogia en la justicia que se han dado mucho en el Ecuador, pues este beneficio quedó como permanente gracias a una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la época. Estamos hablando de por la década del 30 en el Ecuador, del siglo pasado, y hasta ahora pues continúa vigente sin que se la pueda tocar, ¿no? Y entonces creo que es el momento de hablar en un debate serio de qué se debe hacer con la jubilación patronal. Incluso, doctor Moscoso, de acuerdo con la norma, no solo que es una carga para las empresas, sino también esto puede heredarse. El pago de eso, dice la norma, heredarse una jubilación patronal que finalmente termina afectando, porque un buen trabajador, así como hay del otro, un buen trabajador puede llegar a los 19 años y es despedido porque la empresa no quiere tener esa carga. Eso significa que debiera profundizarse para llegar a un acuerdo luego de tantos diálogos y propuestas que se han hecho, doctor Moscoso. Sí, por supuesto, porque además vivimos otra realidad, Miguel, que es el hecho de que la gente vive más, ¿no? Entonces estamos hablando que mucha gente se hace acreedora a la jubilación patronal a los 45, 50 años y vive 30, 40 años más, en que se le impone a su ex empleador la carga de pagarle mientras viva y un año después, ¿no? Entonces es una cosa que no se compadece con la realidad del país ni la realidad en general del mundo, en donde somos el único país, creo, no he encontrado otro en que se mantenga una institución de estas características, ¿no? Bienvenido al doctor Carlos Eduardo Barrionuevo, abogado laboralista. ¿Cómo ve usted esta posibilidad de ir a la eliminación de la jubilación patronal, buscando, por cierto, una salida, una compensación como sería, hemos escuchado a la propia ministra del Trabajo, la creación de un fondo que está en análisis en diversas mesas, como se ha planteado durante los últimos tiempos en el Ecuador? Buen día, doctor Barrionuevo. Buenos días, Miguel, Arturo y todos los oyentes. Bien, coincido con Arturo en el que la cuestión debe ser eliminada a rajatabla y sin más. No es que tiene que ser sustituida por otro supuesto beneficio, porque esa propuesta de incrementar un porcentaje adicional en el pago corriente de los contratos de trabajo, lo único que va a hacer es encarecer aún más los contratos de trabajo. Actualmente, un empleador que paga un sueldo básico, en realidad no está pagando $470 mensuales, sino que está pagando más del 40% adicional, casi $660 mensuales. ¿Por qué? Porque se paga mensualmente, si que lo mensualizamos todo, 13º, 14º, vacaciones, fondos de reserva, aportaciones, y no cuento utilidades ni horas suplementarias extraordinarias y otros derechos que podrían tener que pagarse, que al final del día hay que llamarlos como son económicamente, que son costos. Entonces, no es cierto que un trabajador gana mínimo $470 mensuales. Eso no es cierto. Gana por lo menos $659 mensuales este año, fijos. Ahora, si a eso todavía le tenemos que aumentar como por la propuesta que se está escuchando, un porcentaje adicional, ¿qué va a ocurrir? Lo que está ocurriendo, que los contratos, o mejor dicho, el trabajo, la gran mayoría va a seguir siendo no un trabajo formal, sino precisamente uno informal. Recordemos que solo apenas el 30% de la PEA tiene un empleo pleno.
El resto no tiene un empleo pleno, la gran mayoría tiene un empleo informal, y al momento de incrementar aún más los costos mensuales, como la propuesta que se pretende hacer, lo que va a hacer es aún más incrementar la informalidad. Entonces, como bien decía hace un momento Arturo, hay un principio que es el principio de la intangibilidad de los derechos laborales, es decir, que deben ser supuestamente progresivos para el legislador, que se supone que no pueden ser tocados, sino que más bien deben ser incrementados. Pero esa forma de pensar, además de ser absurda, es alejada totalmente de la realidad. Y además digo absurda porque si estamos viendo que en la realidad beneficios, entre comillas, como la jubilación patronal, lo que hacen es que, al menos de un cálculo preliminar que he estado haciendo, estoy esperando más información del Ministerio del Trabajo, por cada sentencia favorable que la Corte Nacional de Justicia está haciendo favorable para un trabajador, incrementando una jubilación patronal, por ejemplo, en un 1000%, porque ellos cambiaron, no es que cambiaron en sí, pero están malinterpretando el cálculo, por lo menos 16 trabajadores son despedidos antes de los 20 años. Entonces, estamos viendo que este costo no solo que beneficia a unos pocos, sino que perjudica a muchos más, que son los que no vemos y son los que deberíamos ver y los que más deberían importarnos. Había un periodista y un economista que se llamaba Frédéric Bastiat, y que justamente escribía sobre esas consecuencias económicas que no vemos y que no estamos viendo. No estamos viendo las personas que están siendo perjudicadas precisamente por la jubilación patronal, que de un cálculo preliminar que hemos hecho, por cada sentencia favorable que la Corte Nacional de manera injusta condena a un empleador, 16 trabajadores que estaban en la formalidad pasan al desempleo o a la informalidad. Entonces vemos que no funciona. Y cuando vemos que esto ocurre, jurídicamente, ¿qué pasa? Entonces se está violando una de las obligaciones que a nivel constitucional está justamente en la Carta Magna, que es que el Estado debe promover el empleo pleno. Si el primer derecho de todos del derecho laboral es un empleo con su sueldo, no se lo está cumpliendo, entonces por culpa de otro supuesto derecho, entonces ese derecho no es un derecho que realmente esté beneficiando o sea progresivo para la clase trabajadora, para la PEA, sino que más bien está siendo regresivo, porque personas que en su momento tuvieron todos los derechos laborales, más incluso del salario básico, de un momento a otro lo pierden precisamente por esta carga. Y ahora, si de paso se lo quiere cambiar por una carga mensual, fija, para todos los trabajadores y empleadores, lo que va a ocurrir es que al aumentar los costos va a aumentar también la informalidad. Y con ello se justificaría y se comprendería que no es cierto que no pueda eliminarse la jubilación patronal sin más, sino que se puede y se tiene que hacer. Ahora, ¿cómo viabilizar, doctor Barrionuevo, ese cambio? Porque hemos visto algunas acciones fallidas, más allá de las buenas intenciones y los planteamientos que se han hecho en el país. No, a ver, no es tan complicado, simplemente como usted bien mencionaba hace un momento, respecto de otro tema, en la Asamblea hay mayoría, debe aprovecharse de esta mayoría y eliminar el artículo 216, 217 y 218 del Código del Trabajo y todo lo referente a la jubilación patronal. Claro, por supuesto que van a haber demandas de inconstitucionalidad frente a esas derogatorias, pero el argumento debería mantenerse, es que este supuesto derecho y beneficio laboral lo que está haciendo es perjudicar a una gran mayoría de la clase trabajadora al pasarla a la informalidad o al desempleo, y con ello se justificaría jurídicamente, no solo económicamente, porque es inviable que se mantenga este derecho o este costo, sino que debe ser eliminado porque está
rasgando, destruyendo la primera obligación que tiene el Estado a nivel constitucional respecto del trabajo, que es promover el empleo pleno. Vuelvo con el doctor Arturo Moscoso. Usted planteaba en el artículo de ayer en Diario Expreso que la jubilación patronal ya era un fósil jurídico que funcionaba como una trampa. Con la jurisprudencia el castigo se agrava. ¿Cómo enfrentar este desafío a fin de una vez por todas que no quede instalado en el país algo que constituye una carga? Bueno, Miguel, esto es muy interesante porque justamente, además de ser ya un perjuicio disfrazado de beneficio, ¿no? La Corte Nacional de Justicia ha malinterpretado el artículo 216 del que hablaba Carlos, que establece los límites de la jubilación patronal, ¿no? La jubilación patronal tiene un límite hacia abajo y un límite hacia arriba, ¿no? Sin embargo, gracias a esta interpretación antojadiza y absolutamente antitécnica que ha hecho la Corte, encima más, esto es interesante para que vea cómo ha funcionado el tema. ¿Qué es una jurisprudencia en el Ecuador? La jurisprudencia es cuando la Corte Nacional decide que un número de fallos, al menos 3, ¿no es cierto?, son coincidentes en una interpretación de una norma, ¿no? Se transforman en jurisprudencia mediante una sesión de la Corte Nacional y que pasa a ser parte de la normativa en el país, ¿no? Es decir, como que se hubiera aprobado una ley hasta que haya una ley que la elimine o una nueva jurisprudencia que la elimine. Pero mientras tanto se constituye en una norma en el país. Esta jurisprudencia nace de 2 fallos de la misma jueza. Es decir, de los 3 fallos que se consideran para para quitarle un límite hacia arriba a la jubilación patronal, entonces 2 son de la misma jueza. Es decir, aquí no se habla de jurisprudencia, sino de la opinión de una persona que de pronto se convierte en jurisprudencia nacional, ¿no? Una persona cambia básicamente el tema del límite hacia arriba que tiene la jubilación patronal, ¿no? Entonces, ahora pues las jubilaciones patronales suben de costo, ¿no? Son mucho más altas de lo que el legislador claramente estableció en ese artículo y pues por ende incide más en lo que hemos hablado Carlos y yo sobre la inestabilidad y la imposibilidad de que los trabajadores lleguen a ser beneficiarios de la jubilación patronal porque el beneficio supuesto es mucho más gravoso para los empleadores, ¿no? Entonces, lo que ha hecho la Corte Nacional simplemente es poner gasolina en el fuego, ¿no? Haciendo la institución de la jubilación patronal más complicada y más perjudicial todavía. Y claro, entonces ahí viene la discusión de qué se hace con la jubilación patronal. Y yo estoy de acuerdo nuevamente con Carlos, pues en el sentido de que debe eliminarse la rajatabla sin ningún otro sustituto. Eso sería lo ideal. ¿Por qué? Porque estamos viendo que cualquier otra medida que se tome va igual a ser gravosa y va igual a generar estas consecuencias no buscadas de las que hablaba Carlos, ¿no? Que son justamente evitar que la gente llegue a hacerse con este beneficio porque no se puede permitir que los empleadores sigan teniendo una carga tan gravosa, tan alta, por personas que ya no están generándole ni reportándole ningún trabajo ni beneficio a ese empleador. Y nuevamente, recordando que estamos hablando no solo de grandes empresas, sino también de empleadores pequeños, ¿no? Esto es importante que lo vamos a debatir, lo que dice el doctor Arturo Moscoso. Vamos a ir antes a una pausa, a una cadena oficial y volvemos en un par de minutos. Quiero dejarle planteada la inquietud que decía Arturo Moscoso al doctor Carlos Eduardo Barrio Nuevo. Esto no solo es una carga para las grandes empresas, sino también para las medianas, para los pequeños negocios, para un hogar. Cuando hay una empleada que pasa los 20 años, llega a los 25 y queda una carga para el resto de la vida. Por favor. A continuación, XFM se une a una cadena nacional.
Este 1, 2 y 3 de septiembre, más de 1.7 millones de estudiantes y 99,000 docentes vuelven a las clases de manera escalonada. Para garantizar un retorno seguro a clases, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior y la Policía Nacional, ha desplegado un plan de seguridad con 11.442 servidores policiales, quienes vigilarán los alrededores de 4.765 instituciones educativas mediante el programa Comunidades Educativas Seguras y protectoras. Además, se ha implementado el botón de emergencia Responde Educ, una herramienta crucial que ya está disponible para más de 16,000 escuelas. A lo largo del año lectivo, el ECU 911 trabajará con más de 3.100 servidores en sus 18 centros operativos en todo el país para el monitoreo permanente de las entidades educativas y sus alrededores, desde el sistema de videovigilancia y en la atención 24/7 de cualquier tipo de alerta, brindando respuesta oportuna. Y porque la educación es nuestra mejor herramienta, este año lectivo implementaremos en el currículum académico Educación para la Seguridad Integral con el objetivo de fortalecer la convivencia pacífica y garantizar el bienestar y la permanencia estudiantil. Un regreso a clase seguro, planificado y con miras al futuro. Esta fue una cadena nacional. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Siete a 3 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Diálogo con nuestros invitados, el doctor Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UID, y el doctor Carlos Eduardo Barrionuevo, abogado laboralista. El tema que hemos puesto en debate esta mañana tiene que ver con la jubilación patronal y cómo desaparecer en el país. Doctor Barrionuevo, decía, basado en lo que señalaba Arturo Moscoso, esto no solo es una carga para las grandes empresas, sino también para pequeños negocios y hasta para personas naturales. El caso de una empleada doméstica, por ejemplo, que pasa los 20 años o ha cumplido los 25 años y queda para el resto de la vida esta carga por la jubilación patronal, sin perjuicio de la jubilación que puede recibir, que tiene derecho en el sistema de pensiones del Seguro Social ecuatoriano. Sí, no solo es un costo que deben pagar las grandes empresas, que vale mencionar que son la minoría de negocios en el país. Solo el 0.4% de los negocios en el país son grandes, el resto son MIPYMES, el 96.6%, y el 99.6%, perdón. Y no solo eso, sino que incluso empleadores que, digamos, no son negocios, que no tienen fines de lucro, como en casas, deben pagar a empleados domésticos, si es que han trabajado más de 20 o 25 años, dependiendo de cómo termine la relación laboral, la jubilación patronal. Entonces, no es que esto lo pagan necesariamente grandes empresarios, sino que realmente la mayoría quienes lo pagan son MIPYMES o personas que de paso ni siquiera en la actividad con su trabajador tienen fines de lucro. Porque recordemos que las personas, los trabajadores domésticos, usualmente, justamente por el nivel de confianza que se necesita en este tipo de trabajo o servicios, tienden a durar muchos años, más de 20 años incluso. Entonces sí, debe ser pagado por todos los empleadores o por cualquier tipo de empleador sin ningún tipo de discriminación. Basta que el trabajador tenga más de 20 años de servicios o 25 dependiendo del caso. Ahora, algo que sí quisiera hacer hincapié, y es porque después de casi 90 años desde que se creó la jubilación patronal, porque se la creó en 1937, un año antes del Código del Trabajo, primero, ¿por qué se mantuvo? Porque a inicios del 38 ya se había indicado que iba a existir solo hasta el 1 de enero de 1950. Sin embargo, 1950 pasó hace mucho tiempo. Estamos en el 2025 y sin embargo seguimos teniendo la jubilación patronal. Entonces eso simplemente es un tema de
de manipulación o política, por decirlo de algún modo, porque el derecho laboral es quizás el derecho más trastocado por los políticos, ¿no? Y mantenerlo o quitarlo de algún modo quizá pudo haberse visto negativo por la ciudadanía, y los políticos lo que piensan es en votos y no realmente en los ciudadanos. Eso es uno. Y lo otro es, ¿por qué después de casi 90 años ahora estamos pasando lo que estamos pasando? Es decir, una cantidad masiva de despidos de personas adultas medias que están siendo terminados sus contratos de trabajo antes de los 20 años de servicio. Bueno, la respuesta comienza hace unos 10 años, cuando advertimos que la nueva forma de cálculo que estaba promoviendo en su momento el Ministerio del Trabajo con la administración de Carlos Marx Carrasco, y que luego con ello hizo que la Corte Nacional de Justicia, especialmente la actual Sala Laboral de la Corte Nacional de Justicia, malinterprete la forma de calcular la jubilación patronal. Entonces, antes no generaba tanto costo la jubilación patronal hace unos 10 años. Pero a partir de que, sobre todo, la Corte Nacional de Justicia empezó a aplicar mal el cálculo, vemos cálculos que, por ejemplo, en un fondo global que el empleador tenía que haber pagado $8,000, por dar un ejemplo, vemos casos en los que la Corte Nacional y los jueces, por culpa de la Corte Nacional de Justicia actual, ordenan a pagar, por darle un ejemplo, y son reales, más de $100,000 por fondo global. Estamos hablando de más del 1000%. Entonces, claro que iba a ocurrir un problema, y se advirtió en su momento, y los jueces actuales, por más que se les explica cuando uno está litigando y explicando, porque no solo hay que explicarles el derecho, hay que explicarles la historia del lenguaje, sino también económicamente las consecuencias de lo que vienen haciendo, es impresionante, pero no les interesa, no les importa comprender que por culpa de ellos hay muchas personas que están quedando en la calle, porque en los primeros 80 años no ocurrió algo tan grave, que sí ocurría, porque además que es un costo que debió desaparecer hace 75 años y no lo ha hecho, pero sin embargo no genera un escándalo como el que estamos viviendo ahora. Y esto es netamente y culpa absoluta de la actual Sala Laboral de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, si las personas quieren saber quiénes son los culpables de la debacle del empleo por culpa de la jubilación patronal, no tienen que buscar en otro lado, pueden encontrar sus nombres en la Corte Nacional de Justicia. Ellos son los responsables, los irresponsables, porque cada vez que se les explica, y se les explica históricamente, lingüísticamente, lógicamente, económicamente y contextualmente por qué están equivocados, ellos, no sé, por su ego, porque creen que están haciendo el bien con bolsillo ajeno, pero como ya dijimos, por cada uno que ayudan, terminan por lo menos 16 en la calle. Ellos no quieren cambiar su postura por, creo yo, un tema de ego, pero son ellos los culpables del problema en el que estamos ahora. Más allá del legislador del año 37 o del 38 que creó esta institución de manera temporal, y el resto de políticos que no tuvieron los pantalones para eliminarla como debió ocurrir. Pero los culpables que esto se haya vuelto un caos son los jueces de la Corte Nacional de Justicia, y vale mencionar que en unas próximas semanas pretenden generar una resolución donde otro error de cálculo lo quieren institucionalizar ya de manera definitiva, con lo cual empeoraría más aún la situación en el mercado laboral. Doctor Barrionero, por lo que usted señala, ¿sería en el mismo sentido y con la jubilación patronal estos nuevos cambios que pretenden hacer en la Corte? No, los cambios que pretende hacer en la Corte, lo que pretende es que los errores que han venido cometiendo se obligue a todos los jueces del país a seguirlos a través de una resolución. Porque, como bien decía Arturo, hay una juez, ya se llama Enma Tapia, que es la vicepresidente de la Corte Nacional y quien preside, si no me equivoco, la Sala de lo Laboral, quien viene impulsando este tema hace más de 5 años, y por más que, como decía, se les explica que eso está mal, esa no fue la intención del legislador del año 38,
no les importa. Ellos creen que están por encima de la historia, por encima de los doctrinarios que escribieron sobre ese tema hace más de 80 años. Y creen que ellos han descubierto el agua tibia, pese a que la norma no ha cambiado en casi 90 años. Por ende, tenemos una jurisprudencia durante casi 70 años en la que se calculaba de X manera, y viene esta nueva sala y dice, no, ahora va a ser de Y manera porque yo quiero, porque así es como yo lo interpreto. Pero al momento de cambiar esa forma de cálculo, lo que han hecho es que muchos cálculos se disparen en un 1000% más. Y eso es insostenible, y obviamente la consecuencia lógica económica era que muchos trabajadores iban a pasar al desempleo o a la informalidad, como está ocurriendo. ¿A ellos les importa esto? No, no les importa. Doctor Arturo Moscoso, este tema que lo estamos debatiendo tiene que ver con la necesidad de cambios, porque ha habido tantas distorsiones, especialmente en el Seguro Social. Un prestigioso neurocirujano y académico nos comentaba que, además de discutirse con argumentos y pensando en el bien común, lo mismo debe hacerse con el sector de la salud. Por ejemplo, la gratuidad es falsa, perjudica justamente a los que más requieren, dedicando los recursos a curar y no a prevenir, quebrando cualquier modelo de atención. Debe haber un copago, debe revisarse la atención de salud del seguro campesino. También hay afiliaciones fraudulentas y que esto ha demostrado la demagogia, porque hay que exigir responsabilidad a todas las instancias de un gobierno ahora de turno, la actual administración. ¿Cómo enfrentar estos temas e ir a esos cambios precisamente para evitar más demagogia que se ha mantenido con el argumento respetable, por cierto, de los derechos adquiridos? Bueno, es que, Miguel, el tema de la salud pública y de la seguridad social en el Ecuador, todos sabemos que es un desastre y funciona caóticamente y muy mal, ¿no? El otro día veíamos una entrevista al ministro de Salud en Teleamazonas, en el cual él alegaba que se había solucionado el tema de la ausencia de medicinas o de la falta de medicinas, y los mismos usuarios salían de algún hospital, eran entrevistados y decían, no, a mí me toca comprar las medicinas, ¿no? Entonces, ¿cómo está funcionando la salud pública en el Ecuador y cómo está funcionando la seguridad social en el Ecuador? Evidentemente tiene que cambiar, ¿no? Lamentablemente no hay voluntad política para hacerlo. El IES es la caja chica de los gobiernos, no de este, sino de todos, ¿no? Con una deuda que sigue existiendo a pesar de los supuestos pagos que se hacen, una deuda que no se soluciona, porque claro, es una institución que recibe fondos mensualmente, y fondos que evidentemente no se traducen en mejores servicios, a pesar de que esos fondos pues deberían ir exclusivamente para garantizar una jubilación adecuada para quienes ya llegan a la edad correspondiente, o la salud pública a la que puedan acceder, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Retomando un poco lo que ha dicho Carlos en relación a cómo estas obligaciones se vuelven contraproducentes para garantizar el empleo. ¿Qué es lo que pasa? Pasan a la informalidad, en donde los trabajadores pues no son sujetos de afiliación al IES, ni siquiera porque el empleador así lo quiera, sino porque muchas veces lo piden directamente, ¿no? Ellos, los trabajadores mismos, solicitan, vea, no me afilie al IES porque a mí no me sirve para nada, ¿no? Es algo que evidentemente es ilegal y no debería suceder, pero sucede. ¿Y sucede por qué? Porque en efecto tenemos una seguridad social y una salud pública que es absolutamente deficiente, ¿no? Entonces, y esto es curioso, en la seguridad social sí tenemos un límite de cálculo muy claro, ¿no? Mientras que lo que ha dicho Carlos y lo que he dicho yo en relación al cálculo de jubilación, en la jubilación patronal no existe límite hacia arriba ninguno, ¿no? Podrían ser jubilaciones absolutamente demasiado altas, ¿no? Para quien debe pagarlas, y por eso justamente se terminan las relaciones antes de que llegue a generarse la obligación de la jubilación patronal. Pero claro, el tema, ahora estamos viendo también que se quiere hacer algo con el BIES, no está claro cuáles son las intenciones del gobierno, pero ¿qué es lo que sucede en la realidad, Miguel? Es que la jubilación, la seguridad social en el Ecuador, o el IES, se han convertido en un botín político y una fuente de financiamiento para los gobiernos, mientras que los usuarios son los perjudicados,
cuando tienen una salud pública deplorable y una seguridad social que no funciona y a la que acceden muy pocos además. Doctor Barrio Nuevo, este tema que le decía, estas distorsiones que se han creado no solo con el caso que estamos analizando, la jubilación patronal, sino en el sector de la salud, como ha sido la atención sin financiamiento. A ver, es una irresponsabilidad por parte, justamente usted mencionaba eso al principio, de los gobiernos haber implementado determinadas coberturas o servicios sin el financiamiento necesario, de paso luego quitando el tema del 40% por parte del gobierno nacional. La verdad es que yo creo que ya es hora de pensar en un seguro, vamos a llamarlo por lo pronto mixto, pero donde ya los afiliados tengan la posibilidad de elegir entre un seguro privado, sí, controlado por parte de la ley y por las instituciones públicas pertinentes, y uno público. Pero yo soy 100% a favor de que el seguro debe ser administrado por el sector privado, porque se ha demostrado que el sector privado es mucho más responsable, por supuesto, que el sector público, y no va a estar siendo, como bien dijo Arturo, la caja chica, como ha venido ocurriendo con el Seguro Social. Y hay algo interesante en esto, ya que estamos hablando de esto, es que una de las propuestas sobre el tema de la jubilación patronal, para eliminarla, es que aumentar un porcentaje o pagar un valor adicional a la caja del seguro para que sea administrado este valor por el DIES. ¿Cómo es posible que se proponga tal cuestión cuando hemos visto durante décadas cómo ha sido tratado nuestro dinero por parte del IES, de la Seguridad Social? ¿Cómo nosotros podemos siquiera plantear la posibilidad no solo de aumentar los costos laborales, con lo cual generaría aún más desempleo e informalidad, sino que además, cómo es posible que se proponga que la institución que tantas veces y tan gravemente nos ha fallado, ahora se le dé más dinero para que nos administre y luego confiar de que aquí en 20, 25 años realmente nos retorne lo que se supone que estamos pagando? Si lo que ya se viene pagando, que son los aportes patronales, tanto los aportes patronales e individuales, no estamos viendo reflejados en la práctica los beneficios de estar pagándolo. Los pagamos porque es obligatorio por ley, pero lo cierto es que casi es como si fuese un impuesto, pero a cambio de nada. Entonces, no es posible que se esté pretendiendo que una de las posibles reformas o cambios para que se deje de afectar al mercado laboral por parte de la jubilación patronal sea, además de aumentar los costos, que este costo pase a ser administrado por el IES. Me parece un total sinsentido y un desconocimiento absoluto de la historia que hemos vivido, incluso reciente, respecto de esta institución. Doctor Barrio Nuevo, en consecuencia, esta es la hora que debiera asumirse con responsabilidad, volviendo al tema de la jubilación patronal, como planteaba Arturo, y no dejar pasar esta oportunidad para que siga esa distorsión en el país con toda la carga que tiene con los despidos a los 20 años. Totalmente, debe ser eliminada. Eliminada, no tiene que ser cambiada por nada, no tiene que ser eliminada. Si ya sabemos que solo entre un 2 y un 4% de los trabajadores la reciben, pero además muchísimos más trabajadores luego se ven afectados por ella, lo que nos dice el sentido común es que debe ser eliminada. Además de eso, que daría la posibilidad de que los jueces dejen de jugar a que son legisladores y que pueden hacer políticas públicas, afectando a la clase trabajadora y a los más pobres, ¿no? Entonces sí, debe ser eliminada la jubilación patronal, no debe mal cambiarse por nada y tiene que ser eliminada, tanto que incluso mismos los propios trabajadores que ya pasan más o menos los 15 años están preocupados actualmente, porque no saben si van a ser despedidos o no, porque salen además en una edad en la que es difícil conseguir empleo y además es prácticamente imposible todavía jubilarse por la seguridad social. Esos son los nuevos ninis, ¿no? Los que se ven afectados por estos cambios de interpretación por culpa de la Corte Nacional de Justicia y que luego se ven afectados a una edad adulta media donde ni encuentran empleo ni pueden jubilarse por vejez por el Seguro Social.
Bien, seguiremos hablando de este tema que es una carga y que no se ha podido solucionar. Muchas gracias por la participación al doctor Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la OID, y al doctor Carlos Eduardo Barrionuevo, abogado laboralista. Muy amables, Arturo y Carlos. Gracias, Miguel. Un abrazo. Un abrazo. 7:21 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el internacionalista diplomático, ex canciller ecuatoriano, el doctor Luis Gallegos, para hablar sobre la importancia de la visita del secretario de Estado americano, Marco Rubio, al Ecuador entre este martes y este jueves en el país. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Sabemos que cuidar tu sonrisa es una decisión importante y en Dental Láser queremos que tengas la máxima seguridad. Por eso, con